Bueno, muy buenas noches para todos. Qué, qué rico saludarlos en este espacio tan importante que vamos a tener hoy. Quiero darles la bienvenida a este chat tan especial, un chat donde hoy en este espacio vamos a hablar de salud, de cómo a través de un producto extraordinario y la gestión correcta de nuestras emociones podemos construir calidad de vida. Quiero saber desde dónde nos están escuchando hoy, desde qué país. Hoy hay gente de Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Colombia. ¿De dónde nos escriben? Quiero saber. Desde Guatemala, Cali, Valledupar. Impresionante, impresionante. Somos una red de líderes increíbles, líderes pro que está creciendo y no para de crecer por todas las Américas. Y hoy quiero contarles que no es un espacio cualquiera, porque la persona que viene a continuación nos va a entregar una información extraordinaria. Ella es psicóloga de profesión, tiene una maestría en psicología clínica, lleva desarrollando este proyecto 5 años con unos resultados impresionantes, con equipos no solamente en Colombia, sino en Chile, en Estados Unidos, en varios países de las Américas. Es mamá de 3 hermosos hijos y tiene una familia increíble, es esposa, hija y en todos los ámbitos es maravillosa. Así que quiero que por favor me ayuden a recibir con un 5555 a la psicóloga Ana María Guzmán. Buenas noches, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Para mí es un privilegio, Andrés Felipe, estar en este espacio, un espacio de bienestar, un espacio de salud, un espacio en el que nos reunimos a pensar y a conversar acerca de cada situación de salud que hoy afecta a tantas personas. Y bueno, hoy tendremos un espacio muy especial hablando de un tema que de alguna manera nos toca a todos, en distintos países, en distintos lugares, pero que nos afecta muchas veces nuestra calidad de vida. Así que gracias por esa presentación tan especial. Bueno, esto es un conversatorio, es una entrevista. Qué privilegio tener a una psicóloga experta en el tema contándonos. Así que vamos a comenzar a conversar y hablar le voy a hacer ciertas preguntas y así vamos a desarrollar el espacio. Entonces, Ana María, doctora Ana María, quiero empezar preguntándote por qué el estrés y la ansiedad se han convertido en un problema para la humanidad. Bueno, esto es bien importante, esta pregunta para iniciar, porque es parte de un problema que estamos viviendo a nivel mundial. Después de la pandemia, muchas condiciones cambiaron y el estrés ha sido un problema creciente en los últimos años y creo que se disparó aún más después de la pandemia. Se considera el tercer mayor problema de salud en el mundo. Imagínate eso. Estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud hablan que el 42% de la población mundial está sufriendo de estrés o ha tenido episodios severos de estrés que han afectado o que han impactado su vida cotidiana. Y esto está muy relacionado con los estilos de vida. Entonces, exceso de trabajo, exceso de actividades, falta de tiempo, falta de descanso, problemas de jornadas muy largas, el teletrabajo, el home office, alteraciones en el sueño son como las más frecuentes, pero también aquí hay un punto importante y es que el clima laboral, las exigencias de trabajo también están afectando a las personas y las están llevando a tener crisis de estrés o, peor aún, que lo vamos a ver hoy, estrés crónico, estrés prolongado en el tiempo. Entonces es un problema que en este momento está afectando a muchas personas en el mundo. Si hoy tú eres parte de ese porcentaje, bueno, este espacio es para ti y vamos a darte algunas herramientas para que puedas manejar el estrés y puedas superar esto que se puede convertir en un problema muy, muy severo en tu vida. Eso es básicamente, Andrés. Listo, muchas gracias, Ana María, por esa introducción frente a lo que es el estrés. Y ahora quiero hacerte una pregunta muy interesante y es que frente al estrés, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Es un aliado o es un enemigo? Bien, así se llamaba el espacio. El estrés aliado o enemigo, ¿por qué? Partamos de una definición clave y es que el estrés
es necesario porque es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo. En términos generales, el estrés significa presión o tensión nerviosa. La vida constantemente nos somete a pruebas, a presiones que desencadenan a episodios de estrés. Pero, ¿cuándo se vuelve un enemigo? Se vuelve un enemigo cuando se cronifica, cuando el estrés queda como anclado en la vida cotidiana y eso nos paraliza o se atraviesa nuestro estilo de vida en particular. Entonces, es un aliado en cuanto a que es una respuesta adaptativa que es necesario porque me moviliza hacia la acción y hace que tenga recursos excepcionales para responder a ciertas situaciones de la vida cotidiana. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez vieron un video donde un carro atropella a un niño y la mamá está enfrente y la mamá corre y levanta el carro. Es porque cuando vivimos situaciones de estrés, hay una cantidad de sustancias y posibilidades que se crean en el organismo que me permiten tener una respuesta inmediata a una situación. Ahora, el estrés está asociado a varias emociones. Entonces, cuando el estrés se prolonga en el tiempo, vemos que genera ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión, pero que esas emociones también están acompañadas de dificultad para concentrarme, pensamientos obsesivos, excesiva autocrítica, preocupación constante. Y hay algo que es importante y que quiero que tengan en cuenta. El estrés es exceso de presente. La ansiedad es exceso de futuro. Para personas que han estado en otros espacios de bienestar, donde hemos hablado también de la depresión, de la ansiedad, la depresión es exceso de pasado. Entonces, si hoy estás viviendo momentos de estrés, piensa si estás sobredimensionando el presente. Si las cosas que estás viviendo hoy te están abrumando a tal manera que están afectando tu día a día. Entonces es importante tener en cuenta que el estrés está asociado a emociones y las emociones son un regalo que tenemos los seres humanos porque si bien son reacciones psicofisiológicas, es decir, que está asociado el cuerpo, la reacción del cuerpo y de la mente, las emociones se convierten como en semáforos de alerta. Es un sistema de radar que nos permite ser funcionales en el mundo. Entonces, las emociones cumplen una función, cumplen varias funciones y hoy les quiero compartir esto de manera rápida porque es importante entender que el estrés está asociado a emociones que se salieron de control y que si yo tengo conciencia sobre eso puedo darles un manejo. Las emociones cumplen funciones adaptativas en cuanto me preparan para la acción. De alguna manera, me permite actuar eficazmente frente a determinadas situaciones. Cumplen funciones sociales porque me permite expresar a otros estados de ánimo, facilitan las relaciones, las personas pueden predecir mi comportamiento a través de las emociones. Y otra función muy importante es una función motivacional. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación estrecha entre mis emociones y mi motivación y ambas se retroalimentan. Cuando yo estoy alegre, me siento motivado y eso me lleva a la acción. Y si me lleva a la acción, eso genera alegría. Entonces, si se dan cuenta, se retroalimentan mutuamente. Los seres humanos tenemos muchas emociones. Los estudios sobre el tema hablan de que tenemos más de 250 emociones. Y yo quiero que pienses hoy, ¿cuál es la emoción recurrente en tu vida? ¿Dónde estás tú ubicado permanentemente? ¿En qué emoción? Entonces, para darles un ejemplo, emociones de miedo, emociones de angustia que están asociadas al estrés, de alegría. ¿Cuál es tu emoción? Y quiero que lo escribas en el chat. Quiero que escribas cuál es la emoción, por ejemplo, que tuviste hoy durante el día. ¿Cuál fue la emoción recurrente durante el día? ¿Preocupación? Sentir que el tiempo no me alcanza y entonces siento palpitaciones, siento temor, no voy a alcanzar a hacer lo que me propuse. Quiero ira. Pusieron por aquí a Gano Móvil desde Chile. Ansiedad, Daniel. Ok, tranquilidad, muy bien, Luz Miriam. ¿Qué más? Pónganme en el chat porque vamos a hacer una encuesta que nos permita ver qué tanto estamos teniendo una vida en balance. Preocupación, preocupación por no alcanzar a hacerlo todo. ¡Wow! Esto es tremendo. Alegría, Janet, bien. Frustración, alegría, bien. Fíjense que nomás hacemos una encuesta acá y hay emociones negativas recurrentes.
Y yo les quiero hablar de esto porque esto es muy importante. Las emociones cumplen funciones. Hay emociones básicas y solo les quiero hablar de 4 en este momento. ¿Por qué? Porque cuando yo soy consciente de qué emoción estoy viviendo, puedo empezar a gestionar. Hay emociones 4 básicas: alegría, tristeza, miedo e ira. Para quienes me pusieron aquí, ira. Hay emociones que son más complejas, se vuelven sentimientos, etcétera. Pero yo les quiero contar que la alegría cumple una función especial. Y quiero que pienses cuando estás alegre, ¿qué haces? Eso me impulsa a la acción, me lleva a hacer cosas. Hacemos más cosas cuando estamos contentos. La tristeza lo que hace es que, al contrario de la energía, como que me baja la alegría, perdón, al contrario de la alegría, me baja la energía. Cuando estoy triste, no tengo ganas de hacer nada, no tengo motivación, pero la tristeza tiene una función y es poner límites a situaciones, a circunstancias, a personas. Me lleva a la reflexión. El miedo nos protege del peligro y la ira nos lleva a poner límites a las personas. La tristeza me lleva a la reflexión para hacer cambios y modificaciones a circunstancias que no están bien. Entonces, es importante que podamos identificar mis emociones recurrentes. Fíjense cuántas personas en el chat hoy pusieron que están preocupadas, que están ansiosas, que están angustiadas, que están tristes. Son muchas las emociones negativas prevalentes. Entonces, cuando yo logro identificar y reconocer qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son mis emociones recurrentes, yo puedo gestionarlas, puedo tener conciencia y gestionar mis estados de ánimo. Eso se llama conciencia emocional. ¿Y por qué te hablo de esto hoy? Porque el estrés está asociado a emociones y emociones negativas. La conciencia emocional forma parte de esa capacidad que podemos desarrollar nosotros para superar las situaciones difíciles y aprovechar la función que tiene cada una de las emociones en mi vida. Sirve para, de alguna manera, mejorar las relaciones, mejorar las situaciones, y es una capacidad que puede entrenarse. La inteligencia emocional es una capacidad que puede entrenarse. No nacemos aprendidos acerca de las emociones. Aprendemos según lo que nos enseñaron en nuestra casa. Y si en nuestra casa nos enseñaron a estar afanosos, preocupados, ansiosos, estresados, tuvimos mamás, papás estresados que trabajaron todo el tiempo, pues eso aprendimos. Pero tú puedes entrenar y desarrollar una capacidad distinta, y hoy este espacio te quiere invitar a eso, a tener mucha conciencia de cómo estoy viviendo y gestionando mis emociones, porque están asociadas al estrés. Un poquito larga la respuesta de si aliado o enemigo el estrés, pero bueno, creo que esto es un contexto importante. Listo, no, muchas gracias por esa información. Ahora preguntarte si las emociones son reacciones fisiológicas, ¿cómo el estrés está implicado con nuestro cuerpo? Bueno, súper. Las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir eso? Mente y cuerpo conectados. El estrés es una reacción psicofisiológica, mente y cuerpo. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque yo sé que ahora, cuando hable de los síntomas del estrés, muchos van a levantar la mano: sí, yo siento esto, palpitaciones, se me reseca la boca. Es porque mi cuerpo reacciona ante las emociones, estamos conectados. El estrés básicamente es una reacción a una situación que requiere lucha o fuga, básicamente. Y surge cuando yo reconozco una amenaza. Así que si hoy tienes estrés por tu vida cotidiana, tienes que preguntarte: ¿qué estoy viendo como amenaza? Que no tengo tiempo, que se me está pasando la vida, que mi jefe me presiona, que mi jefe me estresa, que no hay recursos. ¿Qué es eso que estoy viendo como amenazante? Porque mi cuerpo va a reaccionar ante eso poniéndose en posición de lucha o de fuga. Y esto hace que el cuerpo active hormonas que le permiten reaccionar. ¿Se acuerdan que es una respuesta adaptativa? Así como esta señora levanta el carro para sacar a su hijo debajo del carro, allí segregó una cantidad de hormonas y una cantidad de sustancias que le permitieron reaccionar de manera
extraordinaria. El cortisol, la adrenalina, no se activan cuando hay estrés y eso hace que la circulación fluya y que tengamos más fuerza, etc. Esas hormonas aumentan su concentración cuando estamos estresados y me da una gran capacidad de reacción y de fuerza, pero también aceleran los latidos del corazón, aumentan la presión arterial, hacen que yo reaccione de una manera que no es frecuente para el cuerpo. Por ejemplo, yo quiero saber quiénes de acá sufren de presión arterial alta, de tensión arterial alta. Pónganme en el chat, porque la tensión arterial alta está asociado a estrés crónico. Quizás ni siquiera lo sabes, si yo estresada, no, yo no me estreso, pero tu cuerpo lo sabe. Miren, ahí empezaron mi cuerpo empieza a desordenarse porque está detectando un estrés, una reacción que debería ser pasajera, como algo de largo plazo. Cuando se vuelve crónico, el estrés se vuelve un problema. Y ojo con esto, el estrés no es el enemigo, es el estrés crónico. El estrés que vivo todos los días cuando abro mis ojos y sé que tengo que ir a enfrentar al jefe que no puedo, los proveedores a los que no les he podido cumplir, cuando tengo que correr y correr y las mujeres hacer tantas cosas y los hombres tener que salir y traer. Y cuando todos los días me levanto bajo una tensión permanente, mi cuerpo enferma y puede causar serios problemas de salud. Entonces, el estrés crónico causa un gran desgaste al cuerpo. Es como vivir bajo ese estado de tensión permanente, de angustia permanente. Claramente mi cuerpo enferma. El sistema digestivo se afecta. Entonces, y aquí empecemos a pensar, bueno, ¿será que yo tengo estos síntomas? ¿Tendrá que ver con estrés crónico? El sistema digestivo se afecta a dolores de estómago y esto es importante. Cuando estamos bajo estrés, el estómago se vacía más lentamente después de que comemos. ¿Esto qué quiere decir? Que me inflamo, mi colon se inflama y no está trabajando de manera correcta. Tiendo a comer más, por ejemplo. Se aumenta el apetito, se incrementa el peso y con el sobrepeso todo lo que viene asociado con los problemas de azúcar, problemas cardiovasculares, etc. Cuando estoy bajo estrés crónico, mi sistema inmune se debilita y empiezo a contraer más gripas, más infecciones, más resfriados. Ahora que en Colombia hay pico respiratorio, yo estoy en Santiago de Chile, también hay picos respiratorios y nos tenemos que preguntar cómo estoy yo, cómo está mi sistema inmunológico y si no, ¿qué tengo que hacer para reforzarlo? Porque estrés, más gripa, más influenza, más COVID, pues ya sabemos qué va a pasar con el cuerpo y con el estado de ánimo. El sistema nervioso también se afecta. Ansiedad, depresión. La ansiedad es una respuesta al estrés crónico. Pierdo el sueño, no puedo conciliar el sueño, ya no puedo realizar ciertas actividades, se me olvidan las cosas y empiezo a perder capacidad para la vida. El sistema cardiovascular también se afecta, hay presión sanguínea alta, frecuencia cardíaca acelerada, se sube, alguien ponía por acá, colesterol y triglicéridos se disparan, el azúcar también, especialmente en la noche, y eso tiene muchas consecuencias, enfermedades asociadas, enfermedades graves. Y todo esto es porque el cuerpo no está diseñado para mantener un ritmo de activación elevado durante tanto tiempo. Esto es muy importante. Si eso se produce, si yo tengo estrés crónico, pues mi cuerpo, mi organismo se deteriora, mi estado de ánimo se deteriora y ahí empezamos a tener problemas mucho más serios, como la ansiedad. El espacio, estamos en una serie que se llama Estrés y Ansiedad. No sé si a ustedes les pasa que se escucha mucho que ahora se diagnostica la ansiedad a las personas de manera muy fácil, como antes no pasaba. Diagnóstico, medicamentos psiquiátricos por estrés, por ansiedad, por depresión y ansiedad. Y se están aumentando los niveles. Nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo nuestra vida para que esto esté pasando. Entonces, la ansiedad básicamente es una consecuencia de un estrés prolongado.
Bien. Listo. Gracias por esa información, que además sé que nos va a servir muchísimo para aprender. Primero, que el estrés no es nuestro enemigo, sino que el estrés crónico. Ahora, doctora Ana María, yo quiero preguntarte algo muy importante ya que tocas el tema de la ansiedad. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Bien, esto es importante. La ansiedad no es igual a estrés. Ahora, digamos que en estos tiempos se ha utilizado mucho el diagnóstico para autodiagnosticarnos. Tienes ansiedad y me autodiagnostico. Y casi que me siento tranquilo con el diagnóstico. Debemos tener cuidado porque la ansiedad es un trastorno y es un trastorno que es consecuencia de un estrés prolongado, de una excesiva activación que hace que mi cuerpo reaccione, tenga una respuesta fisiológica tan fuerte. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Les decía yo ahora, es exceso de futuro. La depresión es exceso de pasado y la emoción que está anclada en la depresión es la tristeza. Pero cuando yo tengo ansiedad, el principio de la ansiedad es el miedo. Y si se acuerdan que les hablaba de para qué sirven las emociones, el miedo genera un mecanismo de defensa, pero se puede convertir en un gran enemigo si yo no lo gestiono correctamente, si yo no tengo conciencia de la emoción que estoy viviendo. Y las personas que viven en el miedo, pues ven su entorno como algo hostil, fácilmente se alteran con cualquier cosa, son vulnerables ante todo y los desafíos pues generan aún más temor. El miedo es una emoción clave para el ser humano, pero es fundamental que se mantenga en equilibrio porque es clave para nuestra supervivencia y nos permite protegernos. Pero cuando el miedo es recurrente, permanente, pues se convierte en ansiedad y esto tiene un efecto muy complicado para el organismo porque hay varios síntomas asociados a la ansiedad, angustia permanente, hay bloqueo emocional, nos sentimos inquietos, tensos todo el tiempo, tenemos miedo, palpitaciones, resequedad en la boca, problemas digestivos. Y eso definitivamente afecta nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Nuestras actividades diarias se ven afectadas cuando entramos ya en episodios o en un trastorno de ansiedad, que es un trastorno básicamente emocional. Entonces, hay muchas situaciones y circunstancias que activan el miedo, pero lo importante es que nosotros empecemos a reconocer de dónde viene el miedo, por qué viene el miedo, cómo lo estoy codificando, cómo lo estoy significando. Porque si bien la ansiedad no es igual al estrés, todo se almacena o todo se configura mejor en la mente, en mis pensamientos, en los significados que yo le estoy atribuyendo a las situaciones. Y ese es un tema importante porque es de perspectiva, es la valoración que hacemos de las distintas situaciones. Así que cuando yo estoy sintiendo un miedo recurrente, un miedo frecuente, que me genera ansiedad o que me genera estrés, yo debo pensar por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, de dónde viene, cuáles son los pensamientos asociados a esto, a esta emoción para poderlas gestionar. Es decir, que nuestras emociones tienen un significado que se alojan en la mente y es allí donde yo puedo empezar a hacer transformaciones. Así que hoy yo los invito a ustedes a que hagamos un ejercicio. Piensen en la emoción que ustedes me pusieron ahora, preocupación, miedo, temor, ira, y quiero que lo conectes con qué estaba pensando. Hoy que estuve pensando todo el día y alguien me decía ahora, me encantó, porque creo que esto nos pasa a muchos y es que no me alcance el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Y eso me genera angustia. Miren el pensamiento que hay detrás de esto. El pensamiento que está es el tiempo no me alcanza. Y yo quiero decirles algo. Es un tema de perspectiva, es un tema de prioridades, es un tema de orden. Te alcanza para lo que te alcanza, las 8 horas de sueño y el resto mientras almuerzas, te desplazas, etcétera, es lo que puedes hacer realmente. Entonces, esto es importante, Andrés, porque cuando nosotros tenemos la capacidad de identificar
que no todo el estrés es ansiedad y no toda la ansiedad es estrés, pues podemos darle un manejo diferente, ¿no? No quedarnos y no acomodarnos a un diagnóstico, esto es bien importante, ni autodiagnosticarnos. Esto lo tiene que hacer un profesional de la salud. Es básicamente esa es la respuesta entre cuál sería la diferencia entre estrés y ansiedad. Listo. Ahora, cuéntanos, por favor, cuáles son los eventos comunes que producen estrés. Bueno, yo quiero que me pongan en el chat. Yo quiero ver ese chat moverse con la situación del país, dice Celina. Wow, sí, entiendo. Quiero que me pongan en el chat qué les produce estrés, exceso de presente. ¿Qué les produce estrés? Rápidamente, quiero que hagamos un diagnóstico entre los 305 que estamos hoy conectados a esta sala. ¿Cuáles son las situaciones que me producen altos niveles de estrés en el día a día? La situación económica, ¿ok? ¿Qué más? Dice Fernanda Nava. La situación del país, la situación laboral, dice Ana, la financiera, mis hijos, se ataca la risa, el tráfico de la ciudad, ok, las metas, muy bien, situación económica, las finanzas, las deudas. Bueno, yo les quiero decir que aquí veo otras más. Hacer cosas que nunca he hecho antes. Wow, esto está muy interesante. Dormir mal, eso sí produce estrés. La enfermedad, bueno, quiero decirles que son los eventos comunes que producen estrés. Hay situaciones intensas que requieren una adaptación rápida. Muere alguien un familiar, estoy viviendo una enfermedad inesperada, perdí el empleo, situaciones complicadas que producen una respuesta adaptativa. El estrés diario, sucesos prolongados y problemas y conflictos interpersonales, situaciones prolongadas de conflicto en la familia, por ejemplo, en los matrimonios, los problemas económicos, las deudas. Todo esto tiene efecto en mi equilibrio y tiene impacto directo en la estabilidad emocional de las personas. Situaciones crónicas, problemas no resueltos a nivel emocional, falta de perdón, dolores, etcétera. Y ojo con esto, que tiene que ver con lo que Janet Hill está diciendo acá, y es dormir mal. Estilos de vida sedentarios, aislamiento prolongado, por ejemplo, a la pandemia, desarrolló muchos problemas de salud mental. El encierro prolongado nos produce estrés. Los malos hábitos alimenticios, comer mal, dormir mal, no hacer ejercicio produce estrés. Y luego dices, pero ¿por qué tengo tantos nudos? ¿Por qué estoy tan tensionada? ¿Cómo dormiste? ¿Estás ejercitando? ¿Te estás comiendo bien? Estos son eventos comunes que producen estrés, Andrés. Básicamente son esos. Y todos los que mencionaron en el chat. Listo. Algo clave que me parece que has dicho durante este conversatorio es la posibilidad de identificar, ¿no? Lo que uno está sintiendo, porque cuando uno identifica, entonces uno puede transformar. Entonces me gustaría que nos contaras cómo saber que estamos bajo estrés. Bueno, eso es muy importante y quiero que hoy no se van a autodiagnosticar con un trastorno de ansiedad, pero sí quiero que identifiques si tú estás viviendo estos síntomas y si puedes estar bajo estrés. Puede ser situacional en el hoy, pero quiero que identifiques si es estrés crónico. Y es que todo el mundo, yo hoy quiero que entiendas que el estrés es parte de la vida. El problema es cuando se prolonga en el tiempo. Acuérdense, ¿es aliado o es enemigo? Todo el mundo experimenta estrés. Lo importante es, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, es que lo puedas identificar. Esto es número uno y más adelante vamos a hablar y cómo lo manejo, qué hago. Si, por ejemplo, te enojas fácilmente, te irritas, estás irascible permanentemente, no quieres que te hablen porque te dicen fosforito, porque te enojas fácilmente, porque no tienes paciencia, porque no duermes bien, porque te sientes preocupado, porque sientes que la vida te abruma y no puedes más. Ese tipo de síntomas hablan de estrés. Ahora, hay otras mucho más específicas, como empezar a comer mucho,
a dejar de comer, conductas impulsivas en ciertas situaciones, cansancio excesivo. Miren, el mundo está sufriendo de fatiga crónica. Nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, nos despertamos y decimos, ay, ¿por qué siento que no dormí? Y dormí 8 horas, pero no descansé. Pilas porque podemos estar viviendo estrés crónico, dolor o presión en el pecho, gastritis crónica, dolores en el estómago, mareo, dificultades para respirar, preocupación, pensamientos intrusivos todo el tiempo de preocupación. Siento que no puedo tomar decisiones, que tengo a veces bloqueos mentales, que tengo mal humor y esto es bien importante. Cuando estás de mal humor permanentemente, pregúntate qué está pasando en tu vida. Cuando te sientes irritado o irritada por todo, pregúntate qué está pasando, cómo estás viviendo el presente. ¿Estás bajo estrés? Y si es así, empieza a dar pasos de cambio. Los síntomas leves se pueden aliviar y por eso es muy importante y creo que parte del mensaje que hoy les quiero dejar es conciencia. Ahora Andrés Felipe lo decía, cuando reconocemos el problema, les podemos dar un manejo a los problemas. Cuando reconocemos que estamos bajo estrés, podemos empezar a preguntarnos, ¿y por qué estoy estresado? ¿Lo puedo manejar o no lo puedo manejar? Cuando los síntomas son leves, yo los puedo mejorar. Y ahora vamos a hablar de algunas técnicas para mejorar y para sobrellevar el estrés. Pero cuando las situaciones o los síntomas permanecen en el tiempo, yo ya tengo que hacer cambios mucho más drásticos, buscar ayuda, aprender técnicas nuevas, pero la conciencia me va a permitir abordar las situaciones de manera distinta. Ahora, hay estrategias que muchas veces implementamos y que son nocivas para nosotros. Por ejemplo, comer en exceso. No sé si les ha pasado que tienen estrés y dicen, una, me quiero comer una hamburguesa doble carne, llena de salsa de tomate con una Coca-Cola en lata, a ver si me calmo un poquito. O salgo y me fumo un cigarrillo, o salgo a vapear, o bueno, no sé, o el alcohol, o la droga, o dormir mucho, porque dormir poco es un problema, pero dormir mucho también afecta la salud. Esas son maneras poco saludables de afrontar el estrés. Y esos comportamientos te llevan a sentirte bien al principio, pero claramente son comportamientos autodestructivos que no te llevan a superar el estrés, sino a aumentar. Eso es básicamente. Ahora, no sé si quieras que tratemos, dime, ¿me vas a preguntar? ¿Me vas a preguntar algo? No, no, no. Estoy esperando, nada, que termines esa parte para ahora Bien, sí. bueno, ok. Quiero hablarles, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya reconocimos que sí puedo tener estrés crónico o estrés que puedo manejar actualmente. Aquí dicen que comer mucho dulce, sí. El azúcar, primero, todos sabemos ya, creo que esto ya es una información muy común para todos y es que el azúcar genera adicción, genera más adicción que la cocaína. Cuando comemos azúcar nos metemos en un círculo de elevar nuestros niveles de dopamina, serotonina y todas las que nos elevan y nos dan satisfacción, pero se vuelve un círculo vicioso también autodestructivo. Ahora, ¿cómo manejar el estrés de manera saludable? Y aquí quiero que tomen atenta nota porque ya definimos el problema, ya miramos qué tenemos de todo eso, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es la ruta que puedo activar para afrontar y para prevenir el estrés y la ansiedad? Primero, no se te olvide conciencia emocional, capacidad para reconocer mis emociones, mis sentimientos, nombrarlos, porque muchas veces los negamos y estoy bien y me preguntan, o no sé si aquí hay es muy usual en los hombres, las mujeres hablamos mucho más fácil de lo que sentimos, pero muchas veces los hombres callan sus emociones, mujeres también. Pero es importante que yo pueda reconocer lo que estoy sintiendo, cuáles son mis emociones, las emociones que predominan en el día a día. Cuando yo las reconozco, cuando yo las nombro,
Básicamente las paso por el filtro de la razón, de la reflexión y empiezo a comprender por qué y empiezo a preguntarme por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y si puedo volver eso algo diferente desde la objetividad. De allí nace esa capacidad para gestionar las emociones, la conciencia emocional. Un punto importante en esa conciencia emocional: reconoce las cosas que no se pueden cambiar, que no están en tu control. Hoy quiero que pienses si eso que te preocupó en el día de hoy lo puedes cambiar. Si lo puedes cambiar, puedes dar pasos hacia la acción. Si tienes una situación financiera difícil, hoy piensa qué tienes que hacer, hacia dónde tienes que dirigirte para cambiar la situación financiera. ¿Por qué? Porque muchas veces se vuelven círculos viciosos de preocupación. Y quizás vemos una salida, pero no damos el paso hacia la salida y nos quedamos dando vueltas en círculos. Hoy te quiero invitar a pensar si lo que estás viviendo lo puedes cambiar, da un paso hacia adelante. Si no lo puedes cambiar, suelta. ¿Qué está en tu control y qué no está en tu control? Lo que no está en tu control, suéltalo. No depende de ti, no lo puedes cambiar. Pero lo que sí, da un paso adelante para salir del círculo vicioso en el que nos metemos cuando tenemos estrés permanente. Evita las situaciones estresantes. Entonces, si sabes que para llegar a un sitio vas a tener trancón y no vas a llegar, si sales con 1 hora de anticipación, sal con 2. Evita el estrés que te genera el tráfico de la ciudad cuando lo puedes controlar. Si sabes que en tu familia hay temas que son difíciles y que generan tensión, evita esos temas en la medida de lo posible que te generan tensión. Aprende a identificar las situaciones estresantes y a tomar distancia. Y otro punto que es clave, y es clave porque yo lo vivo de manera muy especial, y es aprende a decir que no. No necesariamente lo tienes que hacer todo, ni lo tienes que cubrir todo. Aprende a decir que no a tu jefe. Aprende a decir no en tu casa. Aprende a delegar, a entregar responsabilidades, a establecer límites con las personas. Aprende a decir que no. Cuando no decimos no a tiempo, el estrés nos invade porque ahí sí no alcanza el tiempo, como decía alguien por acá. Aprende a decir que no. Cambia la perspectiva. Vivimos en un mundo lleno de queja, lleno de lamento, lleno de emociones negativas. Aprende a cambiar la perspectiva. Una perspectiva de esperanza, de futuro, a pensar bien, a pensar lo bueno. Vivimos en un mundo que nos enseña a pensar lo negativo, lo malo, a pensar lo peor de las personas. Empieza a cambiar de perspectiva. Rodéate de personas positivas, optimistas, que quieran cosas distintas en la vida. Identifica cuál es el círculo que te rodea. ¿Cuáles son las 5 personas que están a tu alrededor? Porque tú eres la sexta. ¿En qué te quieres convertir? Busca círculos de influencia que te generen crecimiento, que te generen proyección. No te quedes en el círculo de los quejambrosos, en el círculo de los que están estresados y afanados todo el tiempo y que su vida está girando en torno a eso. Conéctate con las personas, conéctate en las relaciones con tu familia, conéctate con las personas que importan, porque realmente y hoy que estamos viviendo un exceso de trabajo, llegar a las oficinas muy temprano y salir muy tarde y ver a los hijos dormir y a la esposa verla solo los fines de semana, correr para hacer el mercado de la casa, nada nos está conectando. Y eso es un gran generador de estrés y de depresión. Así que es importante que conectes con las personas. Y hay una clave que también tiene que ver con la mente y es cultiva tu mente. Deja los pensamientos negativos e intencionalmente trabaja en poner información en tu mente que te permita crecer. Piensa que la mente es un jardín que estás sembrando, porque eso vas a cosechar. Si siembras violencia, vas a cosechar violencia. Si siembras negatividad, vas a cosechar negatividad. Si siembras sufrimiento, si siembras quejas, si siembras preocupación, eso vas a cosechar. Así que no permitas que a tu mente entren información negativa. Eso es muy importante porque eso, acuérdense que se conecta con las emociones.
Y por último, cuida tu cuerpo. El cuerpo es el lugar donde habitamos todos los días, el que te acompaña todo el tiempo y lo que siembras en él también cosechas. Ojo con esto, descansa. Quiero que me escriban en el chat cuántas horas duermen cada noche. Y yo tengo una experiencia personal tremenda. 6 horas, dice Fernando. Yo no dormía porque tenía activitis aguda, porque me sentía culpable cuando descansaba. Y en mi casa mi esposo me decía, tienes que dormir. Y me sentía enferma todo el tiempo, me sentía agotada, me sentía con gripa todo el tiempo. Pero entendí que tenía que dormir y que está bien descansar. No sé si han escuchado esa canción viejita que dice, de vez en cuando viene bien dormir. Viene bien dormir todos los días. Para algunas personas son 8 horas, para otras personas son 7. 4 son pocas, insuficientes. Descansa. El sueño de calidad, y ojo con esto, a veces las personas duermen a las 12 y se levantan a las 6, a las 5 o a las 8 de la mañana. Entre las 10 y las 12 hay un sueño especial, una reparación importante del sueño. En otro momento haremos un espacio para hablar del sueño, pero garantiza de que tu sueño sea un sueño suficiente y reparador. 2, ejercita tu cuerpo. Haz ejercicio, muévete. Cuando hemos tenido médicos aquí, nutricionistas, nos han dicho, tienes que moverte. Si no te mueves, el cuerpo enferma. Es casi que mandatorio. Tienes que hacer ejercicio. El sedentarismo mata. Debes salir a hacer ejercicio mínimo 4 veces a la semana, mínimo 30 minutos. Ahora, aprende maneras de relajarte. Inhala y exhala. Respira. Para. Ten conciencia de dónde estás, de con quién te rodeas. Maneja tu respiración. Sal a caminar. Esas son técnicas para lidiar con el estrés. Y un punto fundamental, inhala y exhala. Exactamente. Aprende a respirar. A veces las personas respiramos entrecortados, nos hiperventilamos porque no sabemos respirar y no le estamos dando al cuerpo el oxígeno que necesita para estar en equilibrio. Último punto de este tema y es la alimentación. Los alimentos son como esa información que tú le entregas al cuerpo. Así como los pensamientos son información, los alimentos son información para tu cuerpo. El cuerpo la procesa y te la devuelve en un resultado, salud o enfermedad. No sé si ustedes saben que el estómago es considerado como el segundo cerebro del cuerpo humano. El estómago tiene una gran cantidad de neuronas que están situados en el tubo digestivo. Son más de 100 millones de neuronas. Imagínense esto. Y en el estómago se produce el 90% de la serotonina. Se produce en el intestino, el 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro sistema digestivo hay un centro de emociones muy importante, un centro de estado de ánimo. Cuando mi sistema digestivo está fallando, mi estado de ánimo se impacta. No sé si lo sabías. Así que si estás sufriendo de estreñimiento, de colon irritable, de gastritis, de distensión abdominal, eso puede afectar directamente tus estados de ánimo. Porque la serotonina que se produce allí es la encargada realmente de mantener en equilibrio ese estado de ánimo e influye en la inhibición de la ira, de la agresión, del mal humor, del sueño incluso y del apetito. Imagínense la importancia y si tú estás comiendo de manera equivocada, pues ¿qué está pasando con tu segundo cerebro? ¿Qué información le estás dando y cuál es el fruto que vas a recoger de eso? Hay estudios recientes que hablan de la microbiota intestinal. Hace poco tuvimos un espacio muy interesante en que se nos habló de la nutrición y de la microbiota intestinal y cómo esto tiene un efecto directo sobre la ansiedad, el estrés y la depresión. Si mi microbiota está destruida, la comunidad compleja de bacterias que hay en mi sistema digestivo está destruido, pues eso afecta mi equilibrio emocional y produce ansiedad, estrés. Entonces la dieta también influye directamente sobre esa microbiota. Ojo con esto, alimentos ultraprocesados generan inflamación generalizada y esto contribuye al estrés crónico. Pregúntate qué estás comiendo. Si en tu alacena hay paqueticos, galletitas,
juguitos, todo lo ultraprocesado, todo lo que la industria te ha vendido, gaseositas, todo esto produce inflamación general y está asociado directamente al estrés y a la ansiedad y a la depresión. Producen enfermedades, los alimentos ultraprocesados que no se inflaman producen enfermedades que están relacionadas con mi estado de ánimo, con mis emociones. El azúcar, los aceites vegetales con los que se hacen las papas fritas y de hamburgueserías famosas, esas papitas fritas me inflaman. Toda la comida artificial son los protagonistas muy importantes en esta historia que se llaman trastornos emocionales. Tienes que cambiar tu manera de comer. Tienes que cambiar la información que le entregas a tu cuerpo. El azúcar produce hiperactividad, por ejemplo, para los niños y somos muy dados a dar dulces a los niños. Esta manera de comer afecta también las relaciones en la casa. Porque no sé si les ha pasado que ustedes les dan un chocolate tradicional a un niño en la noche y el niño no duerme y se dispara y les empieza la hora loca. Es porque el azúcar los pone, les hiperestimula el cerebro y cambia y altera su estado de ánimo. Así que es muy importante que incluyas una alimentación funcional que aporte los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita, porque esto afecta directamente a tu organismo y te proporciona calidad de vida y mejora tu estado de salud. Allí encontramos una gama preciosa y hoy les quiero hablar de manera especial de esos alimentos funcionales que van a ser unos aliados para mejorar el estado de ánimo, no solamente de nosotros, sino de nuestra familia. No, impresionante, impresionante todas estas herramientas, doctora Ana María, que nos has dado. Definitivamente no podemos controlar lo que nos genera estrés, pero sí podemos gestionar nuestro estrés. Y hablando de alimentación, y ya que nos acabas de decir que la comida es fundamental para gestionar nuestro estrés y que la comida es información y que existen alimentos funcionales, quiero que entremos en el mundo extraordinario de los hongos y que nos cuentes qué son los hongos medicinales y para qué sirven. Súper, bueno, pero aquí hay una pregunta, alguien, se me perdió, ¿qué debo consumir si presento ansiedad? Esa es una pregunta súper linda y soy psicóloga clínica, no soy médica ni nutricionista, pero te puedo decir que la alimentación inteligente y la alimentación funcional son aliados para mí en la psicoterapia. Cuando estoy en procesos psicoterapéuticos, analizamos qué estás comiendo, cómo te estás alimentando, no solamente la mente, sino también el cuerpo, cómo estás descansando. Lo primero que debes hacer, Ibis Milena, es elimina los azúcares y los alimentos ultraprocesados y los aceites vegetales. Elimínalos de tu dieta, sácalos de tu cocina, no los compren, porque cuando los vemos en la cocina es la tentación de comerlos. Entonces, sácalos de tu dieta y empieza a nutrir tu cuerpo con alimentos funcionales. Yo les quiero hablar de eso. Los hongos medicinales son muy estudiados en la medicina tradicional china. Son los llamados hongos medicinales o funcionales. Es la alimentación funcional. Los extractos de hongos han sido usados milenariamente. O sea, llevan miles de años. Hay muchos estudios científicos y en Oriente las comunidades asiáticas lo utilizan. Ustedes saben que la medicina de ellos es una medicina herbal, mientras que en Occidente es una medicina correctiva. La de ellos es una medicina preventiva. Entonces, las comunidades asiáticas lo que hacen es utilizar las hierbas y la naturaleza para entregar los nutrientes que el cuerpo necesita, porque el cuerpo está hecho para los alimentos, no para los medicamentos. Los medicamentos atienden una situación específica, pero desarreglan el resto. Los alimentos funcionales no, son adaptógenos. Entonces, en la medicina tradicional china es muy frecuente el uso de los hongos medicinales. Y hoy que tenemos una gama muy importante de hongos medicinales como el Ganoderma lucidum, la trufa y el Cordyceps sinensis, estos hongos aportan unos nutrientes esenciales para unos nutrientes esenciales que le dan una información correcta a mi cuerpo, que empiezan realmente a nutrirnos celularmente. Así que
muchas veces los hongos se promocionan como la cura de muchas enfermedades, pero hoy yo te quiero decir que si dejamos esto a un lado, porque hay muchos estudios que hablan de que los hongos medicinales como el Ganoderma, la trufa y el Cordyceps sinensis son coayudantes en el tratamiento y en la mejora de muchas enfermedades. Hoy te quiero decir que lo pienses como un alimento funcional, como un aliado estratégico, por ejemplo, para Milena, para manejar la ansiedad. Estas hierbas medicinales o los hongos medicinales son usados para restablecer las funciones alteradas del organismo, alteradas por diversas causas. Entonces, por contaminación, por intoxicación del ambiente, por los alimentos procesados, por los residuos que tenemos de medicamentos consumidos, básicamente restablecen las funciones de nuestro cuerpo porque elimina las toxinas. No sé si en tu país hay Ganoderma o hay Excellium, que es el Ganoderma en estado joven, si en tu país hay trufa, si en tu país hay Cordyceps sinensis, el principio fundamental de los hongos medicinales es restablecer esas funciones alteradas, eliminar toxinas, dos, restablecer, eliminar toxinas y fortalecer el sistema inmunológico. Si tú tienes el sistema inmunológico fortalecido, tu cuerpo responde, elimina las toxinas y restablece las funciones alteradas. Entonces, hablamos de que los hongos medicinales son estimulantes de la vitalidad, de la longevidad. Ojo con esto. Son coayudantes en el tratamiento de problemas de debilidad, de fatiga crónica, de insomnio. Además, los hongos medicinales, como el Ganoderma, la trufa, el Cordyceps sinensis, tienen unos potentes antioxidantes que contribuyen a la regeneración celular. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando se regeneran las células es cuando hay vida y cuando los sistemas del cuerpo retornan a estados eficientes. Entonces, cumplen con funciones específicas, fortalece el sistema inmune, fortalece el sistema digestivo en las personas que tienen problemas de digestivos, de colon irritable, de estreñimiento, etcétera, deben consumir estos hongos medicinales. Acuérdense que nuestro sistema digestivo está conectado con el cerebro y tiene influencia directa en los estados de ánimo. De esta misma manera, los componentes de los hongos medicinales oxigenan la sangre. Por eso es que cuando tú te tomas un café con Ganoderma o con trufa, o cuando consumes Cordigol, que es el Cordyceps sinensis, sientes energía y vitalidad, sientes bienestar, es porque tu sangre y tus células han sido oxigenados con los componentes que contienen estos hongos medicinales. Así que para cualquier tipo de estrés, crónico, un estrés crónico o un estrés situacional, debes tratar de consumir alimentos funcionales, no tratar, no, debes decidir consumir alimentos funcionales que le ayuden a tu cuerpo a restablecerse, porque acuérdense que es psicofisiológico, o sea, la mente y el cuerpo conectados. ¿Cómo podemos consumirlo? Quiero que pienses, y ahora están conectados desde varios países y ya con esto voy cerrando, es que si tú en tu país tienes el Gano chocolate que tiene Excellium, consúmelo en la noche. Si tienes el chocolate con trufa, consúmelo en la noche. Si tienes en tu país el 3 en 1 y el clásico, el 3 en 1 lo puedes consumir también porque el principio es el restablecimiento de las funciones alteradas. Entonces te va a ayudar. El chocolate en la noche, a diferencia de lo que pasa con el chocolate tradicional, no te dispara la energía como pasa con los niños, no te altera, no te llena de energía, te relaja. Así que si puedes acompañar tu descanso con una taza caliente de chocolate o con una taza caliente de Gano chocolate o con una taza caliente de 3 en 1 en la noche, aquí que Astrid Rincón me está dando esta pistica también, puedes descansar y es delicioso, te ayuda a relajar. Ahora, quienes tienen rooibos té también, que tienen esta hoja africana, es excelente para relajar y para descansar. ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente contienen propiedades estimulantes que combaten la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad y porque activa los receptores cerebrales que provocan placer. Así lo que te produce el azúcar, pero con un alimento funcional, con algo que no te enferma. Adicionalmente tiene componentes que aportan minerales como fósforo, potasio y magnesio para los que toman magnesio en capsulitas
Estos hongos medicinales contienen magnesio que mejoran el estado de ánimo y contribuyen al sueño reparador. Así que con esto, ya para cerrar, Andrés Felipe, hoy el mensaje principal es revisa cómo estás viviendo tu día a día. Y para cerrar, tenemos a una invitada especial, ¿no? Andrés, ya en estos 3 minuticos que nos quedan de espacio. Equipo, gracias, bueno, gracias, doctora Ana María, por esta información tan poderosa. Sé que hoy vamos a empezar a identificar, primero identificar y después a transformar las cosas que nos generan estrés y esto va a hacer que juntos construyamos calidad de vida a través de muchas cosas que vamos a mejorar a partir de hoy y en especial de la alimentación y en especial con nuestro mejor aliado, la trufa y el Ganoderma lúcido. Y hablando de trufa y Ganoderma lúcido, mi equipo, quiero contarles que es una real bendición poder decir que a través de una taza de café podemos impactar la vida de alguien y hacer que la calidad de vida de las personas mejoren y que la visión de nuestra compañía Gano iTouch, Gano Excel, se hace realidad, que es llevar salud, bienestar y prosperidad a cada familia de la tierra a través de una taza de café, persona a persona, familia por familia. Así que quiero que por favor me ayuden a recibir en el chat a una mujer que tiene un testimonio de salud extraordinario directamente desde Los Ángeles, Chile. Hoy nos va a contar su testimonio de salud. Irenia, por favor, eh, tenemos en sala, cuéntanos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Irenia Fernández, soy de acá de Los Ángeles, sector sur de Chile. Empecé a consumir el producto a base de trufa, que es un café orgánico, dietario, el cual yo padecía crisis de pánico, palpitaciones en el pecho, eh, cuadros de angustia, lo que uno padece con el sistema nervioso más que nada. Estar irritable, sensible, que son parte de la enfermedad, cansancio, agotamiento. Yo en ese tiempo tenía un trabajo, trabajaba 2, 3 veces por semana en una casa haciendo aseo, y el cual me cansaba, me sentía agotada, no rendía. Y el cual empecé a consumir el producto, primero un poco, después un poquito más. Pasado un tiempo, no, yo creo que no diré cuánto, pero más o menos, eh, como unos días más o menos, unos días. Y empecé a notar que no me cansaba tanto al caminar o al trabajar. Entonces, eh, porque yo caminaba varias cuadras al llegar a mi trabajo. Entonces ya no sentía ese cansancio, ese agotamiento que tenía antes de empezar a consumir el producto. Y también me empecé a dar cuenta y le dije a mi esposo, ¿sabe qué? Le dije yo, no he sentido las palpitaciones en el pecho, las típicas que le dan a uno cuando le dan los ahogamientos, las crisis, no las sentía. Y en ese estado así, yo me empecé a sentir mejor y me pude dar cuenta hasta en los cambios de la relación con las personas, aquí en mi casa, eh, porque uno ya está más calmada y no sé, porque con las crisis de pánico uno está más irritable, está muy, digámoslo entre paréntesis, enojona. Entonces no se me podía hablar, incluso hice cosas que hasta yo misma me desconocía por las crisis de pánico. Cambié mi personalidad, estaba agresiva, entonces no era yo. Entonces, ¿qué hice? Y me empecé a dar cuenta que no era yo, que no era la persona que yo era habitualmente con la enfermedad de crisis de pánico. Entonces yo agradezco a Dios, primeramente, porque el producto llegó a mis manos, agradecida que este producto de trufa, el café orgánico, yo pude lograr y tener un poco más de tranquilidad emocional. Y ya no tenía esas crisis de pánico que tenía. Y empezamos aquí en la casa a todos a consumir. Y consumimos las distintas variedades.
las tres variedades, que son el clásico, el latte y el choco rico. Y realmente agradezco que haya aparecido este café orgánico a base de trufa, y puedo hoy en día dar mi testimonio y decir que gracias al producto de Gano Café, Gano Itash, ya puedo decir que estoy más tranquila, no tengo crisis de pánico. Sí, lo normal que uno puede decir que se enoja, porque es parte del ser humano, pero se puede conversar conmigo, que ya es algo que antes no se podía hacer. Un no para mí era pelea. Entonces, yo le agradezco a Dios, po, y agradezco por la oportunidad de poder dar este testimonio y poder decir que sí, el producto funciona. En este caso, sí funciona. Gracias. Súper. Irenia, impresionante ese testimonio y bueno, equipo, vamos hasta allá. Vamos a construir algo muy grande con este producto. Vamos a lograr muchos sueños comercializando un bien, haciendo el bien. Es increíble el privilegio que tenemos.